Buenas noches, este es nuestro último video de la autoevaluación. Entonces, pues para empezar vamos a dar como un resumen como de todo el semestre, cómo nos pareció y pues lo que nos acordamos es que, bueno, al principio vimos más todo sobre la investigación cualitativa. En una salida de campo pues hicimos unas lecturas pues como sobre todo cómo se aplica toda esa investigación cualitativa, los tipos de investigaciones, entonces si algo es cuantitativo, cualitativo, y cómo también acercarnos a una persona. Eh, Adicionalmente, ya trabajamos el tema de las mentiras, de cómo percibir las mentiras, eh, cómo nosotros tendemos a mentir para comportarnos. Incluso vimos con el profesor eh, un tema interesante en donde las personas decían que cuando uno se enfrenta a una situación incómoda uno tiende a creerse la mentira y lo aplicamos, por decirlo así, con unos cuantos talleres en donde se estableció que las mujeres tienen muchas más habilidades para percibir lo que estaban sintiendo las personas que los hombres, a pesar de que los hombres mienten más, las mujeres mienten mejor. Y para finalizar, usamos la herramienta Atlas, con la cual aprendimos a triangular información de varias fuentes de información de un tema específico. sí, ya por ejemplo como lo que estaba hablando Daniel, como eso ya de las mentiras y todo fue en el segundo corte, entonces pues ahí para poder hacer como toda esta triangulación del programa pues tuvimos que hacer una salida de campo y como ya habíamos hecho las lecturas anteriores de cómo dirigirnos a la persona o cómo respetar, por ejemplo, la película de Avatar, que hicimos unas preguntas, entonces en eso también como que pudimos darnos cuenta de cómo podemos acercarnos a una persona en el momento de hacer una etnografía, que era como lo que vimos, como toda la etnografía, toda la investigación del campo. Entonces al hacer ya esta salida de campo, que en nuestro caso fue la salida del tarot, pues ya nos dimos cuenta cómo aplicar esto en la vida real y cómo aplicar todos estos conocimientos que vimos en primer corte, pues en esta investigación real. Y pues ya después de eso, pues sí, fue muy interesante el tema de las mentiras y también como el lenguaje corporal, porque también hicimos lo del rapport, que me pareció también muy interesante y muy importante al momento de dirigirnos o comunicarnos con una persona, porque esto demuestra como la empatía que tienes con una persona o como también todo el lenguaje corporal es importante entender a una persona a partir del lenguaje corporal y esto también nos ayuda para nuestras próximas investigaciones o nuestras próximas salidas de campo. Básicamente fue eso. Sí, ya pues al final con todo lo de pues la triangulación de la información aprendimos en el tutorial de Atlas, pues nosotros mismos hicimos el tutorial y eso nos hace como entender mucho mejor el programa y ya para las próximas investigaciones en diseño industrial, cuando tengamos un trabajo, tengamos que conocer más al usuario, pues tenemos todo este conocimiento de todo el semestre para poder aplicarlo y ya al finalizar poder entender toda esta información, poder triangularla y sacar conclusiones, buenas conclusiones de este. En la autoevaluación nosotros consideramos que nos merecemos un. 5. Consideramos que asistimos a todas las clases, presentamos todos los trabajos a tiempo, fuimos juiciosos con el blog, siempre subimos todo, siempre que era escrito lo subimos, la única clase que faltamos fue justificada por la salida de campo, entonces consideramos que es la nota que nos merecemos. Sí, pues yo considero que un 5 pues también sí, por lo mismo, como hemos asistido a todas las clases, pero aparte de eso es como más el aprendizaje que hemos adquirido, como pues que hayamos hecho las lecturas, los trabajos, los talleres que el profesor Cobos mandó y que hayamos entendido como todos estos conceptos. Y pues bueno, solo hubo como una clase que no fuimos, pero fue por lo de la salida de campo, el día que fuimos a la salida de campo y aún así pues no nos haya salido bien, pues lo intentamos, pero de ahí pues hemos hecho como, seguido todos los trabajos, visto también todas las conferencias que mandaba pues el profesor, entonces como ver todos esos videos que son importantes para entender y pues por eso creo que hemos hecho un buen trabajo y ya para finalizar también
hacer pues todo ese análisis ha sido como un buen proceso durante todo el semestre. Bueno. Bueno, y para recordarles, lo que había dicho Daniel también anteriormente fue que esta clase es muy fundamental, entonces es importante, como pensamos que es importante que lo pongan en semestres anteriores y no tan ya para graduarnos, porque es una clase en la que de verdad necesitamos saber todos estos conocimientos al momento de hacer cualquier proyecto, y nosotros estamos haciendo proyectos en diseño industrial desde primer semestre y nos ayudaría mucho para nuestros proyectos aprender todo esto que aprendimos durante todo el semestre y obtener todos estos conocimientos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Como mucho antes, los semestres muy anteriores. Se viera No más. vas a Se cortar viera eso. más.